si tú pudieras hablar acerca un poquito de esto, cuando él dice, yo sé que tú hablaste de, o el verso que te iba a decir es en Efesios capítulo 4, sin temor a equivocarme, donde dice que él llevó cautiva la cautividad. Entonces, yo tengo entendido un poco también que el pueblo de Israel o ese mundo judío se volvió tan religioso que su religión cautivó las armas. Él le dijo en una ocasión en Mateo 23, sin temor a equivocarme, él le dijo, ustedes recorren mal y tierra en busca de un prosélito y después que lo hallen, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En Isaías dice también, mi pueblo fue llevado cautivo como pájaros enjaulados. Lucas capítulo 4, el, Bueno, cuando, perdón, vamos a ver, mira, ese texto que está en Efesios, le dice, llevó cautiva la cautividad. Para entender de qué está hablando, tendríamos que ir al texto original. Eso está en el Salmo, capítulo 68. Si lo quieres, si lo quieres ver conmigo, mira, está en el Salmo, capítulo 68. dame un minuto. Búscalo, ayúdame a leer. Mi esposa está aquí a mi lado también, ella escucha, ella lo disfruta, le encanta. Refútelo, señora, refute a Leonel ahí. Solo he escuchado, sí. Léelo, más. Bueno, Salmo 68, versículo 16. Quiero que tú notes el contexto. Dice, por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas, de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Notaste quién? El Señor. Ok. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. ¿Notas? Cautivaste la cautividad. ¿En qué verso está ahora? Estoy en el verso 18. Cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. ¿Estás notando? En el contexto Amén. está hablando de dones. Está hablando de dones, de los dones que Dios da. ¿Ok? Ese es el contexto. Y estos dones que da es, los versos 20 dice, Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es de librar de la muerte. Entonces regresamos al versículo 17 donde dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Entonces, en el contexto que lo está hablando este hombre aquí, lo que está hablando, ¿no? En el contexto está hablando de Dios. Aquí está hablando de Dios directamente, que es a quien dice llevaste cautivo a la cautividad. Pero cuando Pablo lo cita en Efesios 4:8, tienes que mirar a por qué lo cita. Entonces la gente al verlo podía decir que está hablando de que Jesús es Jehová, pero no. Porque él primero adelanta y habla de que tenemos un solo Señor, un solo bautismo, ¿verdad? Y una sola fe. Y luego en el 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Viste? Está interpretando el Salmo. No lo está citando, pero la interpreta. Porque allá se trata de que llevó cautivo la cautividad, dio dones a los hombres, en el verso 18, y aún a los rebeldes, repartió despojos. ¿Ok? Pero aquí en el 6 te aclara y dice, un Dios y Padre de todos, del cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno es dado, mira, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, yo quiero que tú notes que primero menciona al Padre, pero dice que esto que Dios da es de acuerdo a la medida del don de ¿quién? De Cristo. O sea, todo viene por medio de lo que hizo Cristo.
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego entramos en el texto que está buscando, por lo cual dice, ¿y quién dice? El Salmo. Ahora va a citar el texto que él no interpreta, sino que lo cita, dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Que sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Entonces, como el texto en el Antiguo Testamento está hablando de Adonai, ¿creen que este texto que Pablo está aplicándole a Jesús aquí, se lo está aplicando porque Jesús es Adonai? No. Quiero repetir. ¿Lionel, entiendes lo que estamos viendo? ¿Estás notando el problema? Sí, lo estoy entendiendo, perfecto. Sí. Ok. Si te viene solo el texto y te vas al Salmo, te da a entender como que Jesús es Adonai. Pero hay un problema, que el apóstol primero aclara que hay un solo Dios, el Padre. Pero que en esto de que llevó cautivo la cautividad, lo adelanta y dice, pero a cada uno es dado el don de acuerdo al don de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios da, pero da de acuerdo a qué? Al don de Cristo. Don de Cristo. De acuerdo al don de Cristo. O sea, que Dios lo que va a dar, lo va a dar por medio de alguien. Y entonces le aplica que este alguien es Cristo. ¿Y qué es lo que este alguien dijo? Cuando él dice, en el verso 8, por el cual subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, ahí está, ahora sí va a interpretar, que llevó cautivos. Cuando dice, por lo cual subiendo a lo alto, en el verso 8, está hablando de Cristo, que fue ascendido, exaltado por Dios, porque para poder dar los dones, Dios exalta a uno, y por medio de este es que se va a dar los dones. Entonces, en ese sentido es que le aplica la parte que subió y llevó cautiva la cautividad. Pero el texto es para Jehová, pero ¿quién es el agente por el cual Jehová hace esto? El Mesías. No está diciendo que el Mesías es Jehová. Entonces, este texto lo pueden usar los trinitarios también. Porque cuando él dice, el que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y es el mismo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea, lo que está diciendo es que Dios es el que da todo, pero todo lo que Dios da de acuerdo al don de Cristo. Entonces se introduce al Mesías, y el Mesías es el agente que cumple esto, que sube a lo alto, lleva cautivo la cautividad y da dones a los hombres. No está aplicando que está hablando que Jesús es Adonai, sino que está aplicando que Dios es el mismo del texto del Antiguo Testamento, pero que lo va a hacer por medio de Cristo. Selvin, ayúdame a entender un poquito entonces la palabra ahí, cautiva la cautividad. Él cautivó a algo que estaba cautivando algo. Ayúdame, dame un poquito más de luz ahí. Ok. ¿Qué era lo que los tenía a nosotros cautivos? El pecado, primero, vamos a decir. Los tenía cautivos. ¿Y él? Llevar captura es que capturó. Cuando dice que capturó, tomó control, tomó posesión de eso que lo tenía cautivo. Porque en Romanos mismo dice que cuando Cristo murió, al pecado murió. Por lo tanto, la muerte no se enseñorea de él. Vamos, Romanos 6, versos 5 al 11. Búscamelo. Hola, hola, los que están llegando, saludos. Romanos 6, versos 5 al 11, Pablo lo va a explicar de miedo. Romanos 6, versos 5 al 11 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de tu resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, y sigue explicando todo, y luego en el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ahí está, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él. ¿Notas? Él cautivó a la cautividad misma. ¿Cómo te digo? La cautividad nos tenía cautivos en el pecado, pero hubo uno de nosotros que sobresalió y lo cautivó a ella. Lo que nos tenía cautivos era el temor a la muerte, porque el mismo texto dice
que muchos por el temor a la muerte estaban, dice, cautivos. Vamos a leerlo. Hebreos 2, versículo 15. Hebreos 2. Léelo, mano. Apúntalo. Puede apuntarlo. Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir. ¡Bum! Ahí está, mira. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. ¿Ves? Dame esa cita otra vez, por favor. Hebreos 2, verso 14, y ahora voy a leer el 15. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Para liberar, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Sí ves? O sea, él cautivó a quien nos tenía cautivos. O sea, estábamos cautivos bajo la muerte, el que causa el pecado, pero este la vence y él la cautiva, entonces se la lleva cautiva, porque él ya no va a morir. Ese es el punto. Entonces, él cautiva y lo saca del Salmo 68, donde habla de los triunfos del rey, ¿verdad? Cuando el rey conquistaba y repartía despojos. Entonces, él hace una alegoría, David hace una alegoría y lo pone como que es Dios, ¿verdad? Pero es el rey, está hablando del rey, pero él pone que es Dios el que hace esto. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo aplica que Dios haciendo esto por medio de el que murió en la cruz. Entonces, para que ya quede claro, ¿verdad? Que cuando lo que nos tenía cautivos, eso fue lo que Cristo cautivó. Y al morir, venció la muerte, ya la muerte no se enseñorea de nosotros. Amén. Y luego da dones a los hombres. Pero puede ser truco si no lo lees en contexto, porque notas que en el Antiguo Testamento David le aplica esto al Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo le aplica a Jesús, pero, en el verso 8. Pero si tú no lees el verso 6 y el verso 7, ¡puf! Quedas. ¿Por qué le aplicó esto a Jesús? Si en el Antiguo Testamento es Adonai. No, porque primero presenta a que hay un solo Dios y que Dios es el que está haciendo esto, pero a medida del don de Cristo. ¿Sí ves? Te introduce que el Padre está haciendo esto a la medida del don de Cristo. Entonces te queda claro que el Padre lo hace por medio de Jesucristo. Te doy un último texto para que mires que lo acompaña. Dice que cuando Cristo subió al cielo, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo. Mira, al nomás comenzar el libro de Efesios, el mismo libro que tú me dijiste, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira quién es el que nos ha bendito, dice. Quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero el texto no termina ahí. Dice, en Cristo. O sea, si notas que Dios está haciendo cosas, pero por la agencia de Cristo. Entonces, cuando ellos citen un texto en el Nuevo Testamento y lo aplican a Cristo, lo primerito que te dice el cristianismo es que Jesucristo es Dios, es Jehová. Pero no se está fijando que en el contexto los apóstoles toman estos textos del Antiguo Testamento que Dios lo hace, pero por medio de Jesucristo. Amén.